Hola chicos, la idea de este video es que puedan aprender a sacar pases de render de una manera, digamos, semiautomática. Eh, Todos los motores de render, o por lo menos los que tengo conocimiento, traen una manera de sacar lo que se llama pases de render. En general se los denomina render elements y podemos sacar lo que vimos de manera manual de una manera semiautomática. ¿Cuál es la diferencia o la desventaja de sacarlo manual y de sacarlo automático? Bueno, que si yo lo saco en el automático, va a calcular también el beauty, o sea que cuando calcule el pase de render, además de calcular cada uno de los pases de render, va a calcular el render final, que es el que siempre nosotros vemos cuando sacamos, por ejemplo, render ahora y tenemos el render final, digamos, ¿no? Entonces va a sacar ambas cosas, va a calcular en tiempo tanto los pases como el, el beauty. Y esto lleva más tiempo que sacar los pases por separado. Sacando los pases por separado, uno maneja más los tiempos y en general haciendo un archivito de, por ejemplo, diffuse, occlusion, specular, self shadow, cast shadow, tenemos menos tiempos de render en total que si sacamos de esta manera que les voy a mostrar ahora. Lo cual no quiere decir que para producciones grandes a veces de todas maneras no se use esta manera porque se ahorra tiempo en seteo. Entonces a veces se prefiere que la granja esté ocupada y tarde más tiempo el render en granja, pero que la gente que está operando el render setee mucho más rápido, porque esta es una manera mucho más rápida de setear, vamos a ver. No tenemos que hacer tantos archivos, se queda todo en una sola escena. Así que bueno, son como dos metodologías de trabajo distintas y las dos tienen sus pros y sus contras, básicamente. Como acá ven, tenemos un beauty, voy a activar el history. Esto lo hemos visto, lo prendemos primero que nada para poder visualizar la ventana de history con esta H que tenemos acá abajo. Esto nos habilita el history, lo podemos prender desde acá. Esto nos va a decir que lo guardemos en algún lado, que le demos un lugar para guardarlo. Yo lo voy a guardar en mi escritorio por el momento. Voy a elegir una carpeta que cree, le voy a decir que lo autograbe y le voy a dar OK. Ahora, para lo que es el primer render que sacamos, como el history no estaba encendido, lo voy a tener que guardar con este disquetcito de acá. Y nos permite ver cosas como, por ejemplo, que estamos renderizando un 960 por 540 y que el render tardó 46.7 segundos. Em, Me parece interesante tenerlo para verificar un poco los tiempos ahora cuando vayamos agregando pases y demás. Como ven, la escena está seteada. Vamos a revisarlo rápidamente, pero básicamente tenemos una direct light que está sirviendo de mi sol. Es el sol que viene de ahí. La tenemos ubicada como si viniese el sol ahí. Tenemos un HDR, una dome light que está en invisible, que lo único que tiene son 24 subdivisiones para mejorar la calidad del GI y la textura conectada. La textura está en 2048 y eso es todo lo que tenemos en cuanto a luces. Después, en cuanto a seteos de render, vamos a chusmear un poco qué tenemos. Tenemos que el formato de imagen para guardar es PNG. Tenemos que está guardando animación y está guardando de manera estándar, solo en batch mode, perdón. Cuestión de que si queremos hacer primero el render de prueba, va a sacar solo un frame. Después damos esta opción y puede sacar directamente, o podemos tirar el batch mode y también sacar directamente la animación. Está de 1 a 35, que es lo que dura nuestra animación, 35 frames. Esperen que no estaba en la ventana activa. Y es nuestro Deadpool saludando, que
nuevamente agradezco a Cristian García Meigenda que me hizo la mini animación para que tuvieran ustedes para ver algo animado en lugar de simplemente ver un frame cómo sacarlo. Después tenemos que la cámara rendereable es la cámara 1, el preset de 540 que es el tamaño en el que estamos sacando, estamos trabajando en un tamaño bajo porque son todos renders de prueba. Estamos trabajando todo con el V-Ray Frame Buffer, entonces todas estas opciones están tildadas. Esto viene igual, como saben ustedes, por default tildado. En V-Ray, ¿qué tenemos? Bueno, en Global Options tenemos siempre Render Viewport Subdivisions, o por lo menos si ustedes quieren que el suavizado que ustedes aplican utilizando el 3 se vea en render, tienen que tener esta opción tildada, si no van a ver todo con la geometría en 1, o sea, verían a Deadpool así un poco eh, cabeza cuadrada, pobrecito. Después tenemos el Image Sampler en Adaptive Subdivision. Esto lo hemos hablado, pero básicamente es de los Image Samplers que mejor funcionan. Funcionan muy rápido, es fácil de configurar. En cuanto a las subdivisiones del Image Sampler, tenemos el Min Rate en 1, lo cual quiere decir que si nos paramos arriba podemos leerlo, pero igual se los cuento. 1 quiere decir que va a testear o muestrear o calcular cada píxel 4 veces. 2, 8 veces y así. En general esto viene en -1, o sea que solo lo calcula una vez. Y este viene en... No, este viene en 2 por default también. Este viene en -1 y este en 2. Para esta render, como es un exterior que tiene mucha luz, subimos un poquito el min rate, pero el max rate lo dejamos igual. El threshold lo bajamos de 0.15 que viene en default, si no me equivoco. Lo bajamos a 0.05. Esto es porque el threshold es la sensibilidad que tiene para captar la luz. Nuestro image sampler, cuanto más bajo es este valor, más sensible es el capturador, o sea, el image sampler, y mejor funciona en cuanto a ruido, y menos ruido tenemos, menos granulada puede salir la imagen, mejor salen los reflejos y esas cosas. Después, ¿qué más tenemos? El color mapping, como ya sabemos, siempre en linear multiply, tenemos la gama en 2.0, todo esto viene configurado por default, así que no tocamos nada acá. Tenemos configurado el GI prendido y Radiance Map como Primary Bounces y Light Cache como Secondary Bounces. Es una animación muy sencilla, así que no va a tener problema Light Cache en calcularla. Si tuviesen movimientos muy rápidos, como les he dicho otras veces, pueden usar el Brute Force, que va a tardar un poquito más, pero va a tener un cálculo bastante más exacto y con menos posibilidad de que tengan artefactos en el render. Tanto el Irradiance Map como el Light Cache están en default, están en 50 y en 500. No necesitamos muchas más que esas subdivisiones porque esta escena es muy, muy sencilla. En los settings, las máximas subdivisiones están en 3, que son el suavizado que ya le estamos dando, con el 3 de número en el viewport, así que más de 3 no necesitamos. Está en 64 el bucket, o sea, la región que va calculando el render. Y bueno, yo tengo puesto por lo menos 16 GB de memoria, porque mi máquina tiene 32, con 16 está más que conforme de brindarlos para el Maya. Y eso es todo nuestro repaso de seteos de render. Vamos a empezar entonces con lo nuevo, que son los render elements. Como van a ver, tiene una gran lista de render elements que vienen, que ustedes pueden calcular y probar, y los invito a que prueben. Yo les voy a dar los que a mí me resultan en general más útiles. Primero que nada, siempre un diffuse nos va a dar textura, color, que es lo que necesitamos como base de nuestro render. Después, en general, me gusta sacar un raw light que tiene que ver con la luz en crudo del render.
y también un raw shadow, que son las sombras en crudo del render. Después, casi siempre me gusta sacar un pase especular y un pase de reflection, porque en este caso este personaje tiene reflexión, así que nos sirve. Y bueno, después hay otros pases que me gustaría mostrarles, pero empecemos con estos que son como los básicos. Y vamos a ver que si calculamos render, va a calcular exactamente igual que lo hace siempre. Estoy dejándolo porque realmente no va a tardar mucho tiempo. Entonces no pauso la grabación por eso, va a tardar un cachitito solamente. Después cuando ya tire la animación y demás, vamos a pausar y vamos a volver con el resultado terminado para que, para que lo puedan ver. Bueno, ya estamos terminando. Y tenemos nuestro render terminado. Está terminando de hacer el último cálculo, guardándolo en el history. Y van a ver que solo tardó 2 segundos de diferencia por sacar todos los pases. Ahora, ¿dónde están los pases? Es la primera pregunta que en general recibo. Bueno, donde tenemos acá RGB Color, si desplegamos, tenemos el resto de los pases. En general, tenemos solo dos pases, que es el RGB Color y el Alpha. El RGB Color es el Beauty, lo que llamamos el render terminado, y el Alpha es la geometría que estamos teniendo. Ahora bien, el Diffuse, este es nuestro Diffuse. Si se fijan, es color y textura puros, no tiene ningún tipo de, de volumen, que eso, nada, lo van a tener que configurar con otros pases para que el render empiece a tener volumen. Tenemos el Raw Light que, si ustedes se fijan, tiene las sombras bien marcadas, todo lo que son sombras. Tiene un poquito de noise, pero es bastante leve. Y tenemos el Raw Shadow, que ustedes van a decir esto qué es. Bueno, todos los pases de Render Elements que tengan que ver con sombras van a salir al revés. O sea que todo lo que tenemos en claridad son sombras en realidad. Después esto lo vamos a tener que invertir. Y en general también salen con bastante ruido por más de que los seteos estén bastante altos. Con lo cual esto vamos a tener que en postpro tocar un poco para que sea un pase utilizable, digamos, ¿no? Después tenemos el especular, que son solo los brillos especulares. Tenemos bien blanco el ojito que le da de hecho directo a la luz. Tenemos algo de especular en el suelo, en las botitas, en el traje. Y tenemos también el reflect, que tiene todas las reflexiones. Bien, como ustedes se acuerdan, si vieron el otro tuto, el de render pases a manuales, todo esto nosotros podíamos como tocar un poco más, ¿no? Mentir reflexiones, mentir sombras. Acá eso no podemos. Es lo que está en la escena y se acabó. Pero bueno, fíjense que del beauty a sacar pases son solamente 2 segundos de diferencia, no hay tanta diferencia. Los pases o el pase, mejor dicho, que realmente va a subir la cantidad de tiempo de render, va a ser el occlusion. Ese pase de por sí es un pase que va a subir la cantidad de tiempo de render porque se va a calcular diferente que el resto de los pases que estemos sacando. Em, ¿Qué otros pases me gustaría mostrarles? Bueno, eh, si se fijaron en los pases, ustedes tienen todo junto. Personaje y sombra y piso y background, todo de la misma manera. Pueden salvar esto haciendo un archivo para el personaje y otro para el fondo, que es una manera, se puede hacer. Y otra manera es sacar una máscara, sacar máscaras. ¿Cómo pueden sacar máscaras? Bueno, hay un montón de maneras.
a mí me resulta cómoda la que les voy a mostrar, que es esta. Se utiliza este pase que se llama Object ID. Lo vamos a seleccionar. Y básicamente esto le va a asignar, según el ID que tenga cada objeto, un color en particular. ¿Cómo le agregamos un ID a un objeto? Bueno, vamos a tener que seleccionar. Lo que voy a hacer es dejar solo para seleccionar la geometría, para no seleccionar nada de más que no sea geometría. Y a lo que es el fondo le voy a poner un Object ID y lo que es el personaje otro. Al personaje lo voy a seleccionar todo junto, voy a ir a Create, V-Ray, Object Properties, Apply Single Object Property Node to Selection. Si se acuerdan, este es el mismo pase que esta es la misma propiedad que utilizamos cuando queremos que un objeto poder hacer que capte solo sombra y no se vea en render. En este caso vamos a usar otras de las propiedades que vienen en esa misma tab que se nos va a habilitar, que va a estar por acá, V-Ray Object Properties. Y vamos a ir a la que dice Object ID y le vamos a dar un ID. En este caso va a ser 1 para mí. Todo el personaje va a ser 1. Si yo quisiera, por ejemplo, que los ojos tengan otro ID, bueno, le agrego otra propiedad y acá le pongo 2, por ejemplo, a los dos ojos. Entonces van a salir en otro color. Y al fondo le voy a agregar también esta propiedad. Voy a hacer el mismo recorrido, Create, V-Ray, Object Properties, Apply Single Object Property Node to Selection. Y le voy a poner que en el override Object ID, que por default viene en 0, todo viene en 0, le voy a poner 2. Entonces tenemos por separado para hacer una máscara de fondo, el background y el personaje por separado. Ya ahí ganamos poder separar en postpro, cuando usemos After, los pases de, por un lado, sombras, por otro lado, personajes. El pase que les decía de Occlusion, si ustedes lo buscan acá, van a ver que no existe un pase de Occlusion y me van a decir, ¿cómo sacamos un pase de Occlusion? Bueno, existe este pase que se llama Extra Text, que es el que se utiliza para sacar el Ambient Occlusion. El extra text lo que nos permite es agregar una textura que se va a aplicar a todo el ambiente, el personaje, a todo lo que estamos viendo. Y en este caso, nosotros en la textura que podemos agregar, vamos a agregar el V-Ray Dirt, que era, si se acuerdan, el nodo que le agregábamos al material para generar un material de occlusion. Entonces, agregamos este nodo, le vamos a subir las subdivisiones para tener una buena calidad y no vamos a tener mayores problemas que configurar esto. Por último, me gustaría mostrarles un pase que también es muy útil. Van a ver que hay muchísimos otros pases de los que yo no estoy hablando. Por ejemplo, no tenemos nada con transparencia, pero si lo tuviésemos, este pase, el de refraction, es súper importante porque sacamos los objetos con transparencia. ¿Qué otro? El de normals en general es como una cosa media loca, pero se puede llegar a usar en composición, sobre todo cuando estamos trabajando en Nuke y en programas así. El GI es algo similar a confluir o fusionar el pase de Ambient Occlusion con el pase de Diffuse. Entonces tenemos como un pase de Diffuse con volumen. Hay gente que prefiere, en lugar de sacar el Diffuse, sacar un GI y se ahorra de sacar el extra text y directamente tiene como los dos juntos, pero tenés menos espacio después para modificar uno por separado. Bien, el que yo les quería mostrar es el ZDepth, que muchos lo habrán escuchado nombrar. Este pase particular para lo que sirve es para generar profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Bueno, en fotografía se habla de profundidad de campo cuando tenemos un objeto principal, por ejemplo, nuestro personaje en foco y lo que está por detrás de nuestro personaje fuera de foco. Entonces, para eso usamos, por ejemplo, el ZDepth. Ahora, nosotros necesitamos
decirle qué parte de la escena va a estar en foco y qué parte de la escena no va a estar en foco. En general, es medio prueba y error esto, y pueden apagar los otros pases desde acá. Simplemente les ponen a todos N y calculan siempre solamente el zdepth para probar primero cómo se ve esto. Yo sé por probar en este archivo que 5700 funciona bastante bien, pero ustedes lo que tendrían que hacer es primero empezar bajando este primer valor de blanco que está en 1000 para bajar a llegar a lo que sería el objeto que esté en el medio de la escena o el objeto que ustedes quieran que esté en primerísimo primer plano, y después este apenas tocarlo en valores bajos, 5, 10, como para darle un poco más de profundidad. Si lo calculamos así, van a ver que, bueno, todo esto quiere decir en el pase de zdepth, ahora cuando lo veamos, que todo lo que esté en negro va a estar en foco y todo lo que esté en blanco va a estar fuera de foco cuando le apliquemos el desenfoque. Así que podemos ir viendo, de hecho, el pase. Y si se fijan, la parte de atrás está bastante blanquita, mientras que la parte frontal está mucho más negra, o sea, el personaje está mucho más oscuro. Y sobre todo esta parte de acá adelante también está en foco. Me gustaría después igual subirles un video en particular sobre cómo calcular este pase, midiendo desde la cámara para poder decir, bueno, esta franja en particular está en foco y el resto no. Por el momento, jugando con estos dos valores, pueden sacar un pase de zdepth sin problemas. Así que ahí lo tenemos, nuestro pase. Si ustedes están viendo la escena y recién probando, lo que les recomiendo es empezar primero con 0 y 1000 y ver qué sale, que son los valores predeterminados, y después de ahí empezar a ajustar. Y es un poco a mano, digamos. Pero bueno, de paso vimos cómo desactivar los pases cuando ya no queremos sacarlos. Si tuvimos algún error, los podemos desactivar. Y también podemos activarlos todos. Por otro lado, también los podemos borrar. Si ustedes quieren sacar algún pase, le dan remove y lo sacan. Otra cosa que pueden hacer es, si ustedes ya tienen un seteo de pases que saben que les sirve, que por ejemplo yo este lo tengo guardado, el que les estoy mostrando acá, cuando tienen agregado todos los pases que ustedes ya saben que van a utilizar, le dan save, lo guardan, va a guardar un archivo de malla en realidad, un MB, pero cuando le den importa ese MB les va a importar solamente esto, los pases de render que ustedes ya tienen cargados. De hecho yo tengo un pase de un element que en general uso, que es este, que se llama element, bien básico, que si lo cargo va a cargar exactamente esto mismo que les estoy mostrando, así que no lo voy a hacer porque ya está cargado, pero pueden guardarse la configuración y sobre todo eso sirve cuando están trabajando en grupo para pasarse la configuración para los distintos pases, que todos saquen los mismos pases, no olvidarse ningún pase, que todo el ambient occlusion siempre tenga la misma calidad. Hay algunos pases que sí o sí los van a tener que tocar, como el zdepth, van a tener que en cada una de las escenas configurarlo, pero los demás en general van a quedar como vienen de fábrica, así que ahorran tiempo, importan simplemente y ya se carga todo. Bien, vamos a tirar este render. Este va a tardar más, así que lo voy a parar un cachito y cuando volvemos ven el resultado. Bueno, y volvimos. Si se fijan, subió considerablemente de 46 segundos a 3 minutos, o de 49, que era donde estábamos sacando todos los pases, menos el zdepth y el ambient occlusion, a 3 minutos. Es considerable, pero estamos también teniendo que pensar que estamos sacando todos los pases, además del beauty. Con lo cual, bueno, es para tener en cuenta. Entonces tenemos diffuse, color plano, texturas. Tenemos raw light, que es luz,
Raw Shadow, sombras. Tenemos el Specular, que son brillos especulares. Reflect, todo lo que tiene que ver con reflexión. Object ID, que es el que nos va a permitir separar de un pase al otro. Tenemos en rojo el personaje y en verde el fondo. Extra Text, que nos va a dar el Ambient Occlusion, que va a ser muy necesario para darle volumen a nuestro diffuse que está completamente plano. Y el Z-Depth, que según la calidad del video quizás lo llegan a ver o no, pero tenemos en un gris claro el fondo y en negro la silueta del personaje y la parte frontal de nuestra autopista. Entonces, bueno, una vez que tenemos todos estos pases, ¿qué hacemos? ¿Cómo los guardamos? Bueno, para guardar muchos pases a la vez, presionan y van a los dos disquetes, o sea, a la segunda opción, y les va a permitir guardar todos los pases al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, los guardo acá, le pongo Deadpool, le doy Save, y van a ver que si voy a mi escritorio y voy a la carpeta Element, me guardo todos los pases con punto. De hecho, está guardando todavía y terminó. Punto diffuse, punto alfa, punto stratex, punto project ID, el beauty solo, punto rollight, punto... Bueno, ¿qué hacemos para sacar animación? Bueno, no es tan diferente que lo que acabamos de hacer. Podemos sacarlo por batch mode, como vimos la otra vez, o podemos sacarlo simplemente tirando la animación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos al V-Ray Common, desactivamos la opción de Render only, Animation Only in Batch Mode y vamos a tirar render de nuestro personaje. Van a ver que va a empezar con el primer cuadro y cuando termine con el primer cuadro va a seguir con el segundo y así. Ahora, importante, que no lo hicimos. Tienen que ir a File, Project Window y decirle dónde quieren que guarde estos renders. En mi caso, le voy a decir que quiero que los guarde en la carpeta element que tengo en el escritorio. Le voy a dar select. Y algo más. No, eso simplemente. Pero recuerden de decirle dónde quieren que los guarde, porque si no, por default se los va a guardar en sus documentos, en la carpeta de malla. Si alguna vez les pasa, lo pueden ir a buscar ahí. O por ahí en la carpeta del proyecto anterior en la que estuvieron trabajando y no les va a servir. O se les va a mezclar con el proyecto anterior, no es tan complicado separarlo, pero simplemente mejor de una guardarlo donde tiene que ir. Bien, voy a tirar render ahora y voy a poner pausa porque va a tardar un rato en tirar todos los 35 frames. Van a ver que cuando termine con el primero va a seguir con el segundo y así. Pero bueno, eso se los dejo para que lo vean ustedes en casa cuando tengan que chequear el render. Y en el video solamente vamos a volver cuando ya haya terminado. Bueno, hemos terminado con el render. Si van a la carpeta en la que eligieron guardar su render, van a ver que tienen. Primero está nombrado como el archivo que ustedes tenían. En mi caso era Deadpool Autopista Animación, entonces se llama Deadpool Autopista Animación. El que no tiene más que ese nombre es el beauty de los pases y es el primero que van a tener siempre. Tenemos los 35 frames de eso que terminan acá. Seguido a eso empieza de nuevo con la continuación de punto diffuse y así con cada uno de los pases. Vamos teniendo el Object ID, el Raw Light, el Shadows, el Specular, el C-Depth y todos los pases necesarios. Bien, una vez que tenemos esto sacado, necesitamos iniciar After y importar los pases que vamos a usar. Si se fijan, en el V-Ray Frame Buffer nos quedó del último frame que sacó todos los pases como veníamos viendo.
Y obviamente no los guarda en el history cuando saca animación. Bueno, una vez que tengamos After abierto, vamos a ir por importar múltiples archivos. Vamos a buscar, yo lo guardo en la carpeta Element. El Beauty yo no lo voy a utilizar porque la realidad es que quiero componer, con lo cual voy a empezar con el Diffuse 001. Le voy a decir PNG Sequence, le voy a decir Import y debería importarme una secuencia de 1 a 35 que se llame Diffuse. Bien, es lo que hizo. Seguido a esto, me voy a fijar después del Diffuse que viene y viene lo que sería el Ambient Occlusion que lo guarda como Extra Text V-Ray Dirt. Bien, seleccionamos también el 001, Import y me lo va a traer. Volvemos a seguir buscando nuestros pases. El Object ID, Import. Luego el Object ID tenemos el Rollite, Import. Tenemos Object ID, Rollite, Shadow. Estamos en el 001. Volvemos, buscamos. Shadow está acá. Y acá ya empieza el Reflect en este. Reflect 001. Import. Tenemos el Reflect y acá ya empieza el Specular. No se preocupen si algunos se ven así, es simplemente la previsualización. Ven que parece que faltara medio frame. Es la previsualización de Windows que a veces falla cuando son muchos archivos. Reflect, Specular 001 es este. Import. Tenemos entonces, nos pasamos. El Specular es este. CDEP. Specular. CDEP es este. Y creo que ya después del CDEP no teníamos nada más. Exactamente. Le damos Done. Tenemos todos los pases que necesitamos. También podemos buscar un fondo que nos sirva para todo lo que es como la ciudad que se vería de fondo, que yo lo voy a buscar en la clase que les doy de Deadpool, en donde tenemos una imagen buscada ya que usamos. ¿Dónde está la carpeta de DaVinci? Acá estamos DaVinci. Sin animación, texturizar animación y render, animación y render 2017, armado de clases, render con capas. Y por acá deberíamos tener, o no, a ver. No, no está acá. Bueno, voy a buscar una imagen dando vueltas por ahí. O puede ser que la tenga. Esperen. Acá tenemos Background City, acá está. Bueno, esta imagen yo voy a usar de fondo, la usé en el otro tuto también. Lo que tenemos que hacer antes de tirar la secuencia a una composición nueva es interpretarla correctamente. Recuerden siempre este paso. Van a Main y está interpretándola en 30 frames cuando en realidad nosotros animamos a 24 en la escena que teníamos. Así que acá debería decir 24. Le damos OK. Y en realidad, si no me equivoco, podemos... No, no podemos. Tenemos que ir uno por uno, lamentablemente. No lo quiero hacer fácil. 24. 24. Hay maneras de setear también, si ustedes están en un proyecto directamente, de decirle a After que directamente tome
toda secuencia que se importe en un rate en especial. Por default vienen 24, eso está en los settings. Si ustedes quieren cambiarlo a 24 o 25, porque ya saben que la mayoría de las animaciones que van a hacer van a estar en ese frame rate, pueden hacerlo, ir a los settings de After y cambiarlo. Si no, bueno, se toman el laburito de cuando importan algo, fijarse en qué frame rate se importó. Una vez que tienen esto hecho, podemos arrastrar el diffuse, por ejemplo, hacia una composición y que me cree una composición nueva, que le voy a cambiar el nombre, le voy a poner simplemente Deadpool o Deadpool Element, como para que tengamos la diferenciación con el anterior. Bien, tenemos entonces acá Deadpool. Vamos a, si lo vemos muy plano realmente porque no tenemos nada de volumen, así que vamos a tener que empezar a darle un poco más de onda. Voy a poner el fondo, lo voy a escalar. Lo voy a escalar un poco, no tanto. Lo voy a ubicar como para que dé la sensación que es nuestro fondo. A ver. En una posición como ahí, por lo menos. Bueno, ¿cómo empezamos a pasar a unir los pases, a componer? Bueno, en general yo prefiero poner primero las sombras, por ejemplo, el raw shadow. Y acá vamos a tener que hacer un par de cosas. Primero necesitamos invertirlo. Pueden hacerlo de un par de maneras. Yo en general lo que hago es aplicarle un levels. Y lo que hago es dar vuelta a estos dos. Entonces me queda al revés. Es como una forma sencilla de hacerlo. Es rápido. Y lo multiplico. Y debería por lo menos de estarse viendo la sombra, ¿ven? La diferencia ya tiene un poco más de vida. La otra cosa que podemos hacer es sacarle un poco el ruido, porque la realidad es que está bastante ruidoso este pase. ¿Cómo sacarle el ruido? Bueno, con After de fábrica no viene nada que saque ruido. Si tienen instalado Magic Bullet, hay un plugin muy útil que se llama Denoiser, que les va a permitir reducir el ruido o por lo menos mejorarlo. Tienen que empezar a jugar con estos valores. Ahí estoy viendo un resultado bastante bueno. Me parece que ahí estamos. Sí, creo que la diferencia es bastante notable, ¿no? Y ahora sí lo ponemos en multiply y vamos a tener las sombras con mucho menos ruido de las que la teníamos. Bien. Sigamos aplicando pases. Voy a ir a Project. Vamos a buscar el Raw Light. Este lo vamos a poner en algo como Screen, por ejemplo. No. En Add. Estoy en Overlay, perdón. En Overlay, ahí estamos. Y va a funcionar como una luz que da bastante volumen. Si se fijan, ya no es el plano que teníamos, sino con las sombras y con la luz, levanta bastante. Lo otro que vamos a hacer es seguir aplicando pases. Tenemos todavía el reflect. Este sí lo podemos poner en screen, por ejemplo. Y está bastante bien.
Le agrega un detalle bastante interesante a todo lo que es el traje. Después podemos agregar el specular. Este puede ir en screen, puede ir en add. Realmente no veo mucha diferencia. Para enlighten. Eh, lo dejaría en screen, creo. Bien, tenemos el specular agregado, el reflector agregado, el shadow agregado, el light agregado. Y nos queda aplicar el V-Ray Dirt, que lo vamos a darle multiply para que nos dé el volumen que faltaba. Si se fijan, es bastante notorio. Y bien, ahora queda el asunto de dividimos al personaje del fondo, en qué casos lo dividimos, en qué casos no. Bueno, en uno de los casos que me parece bastante interesante dividirlo es, por ejemplo, en la sombra. Porque la sombra, al estar junta la sombra del cuerpo del personaje con la sombra del personaje, no tenemos manera de blurear la sombra del piso. Y queda bastante feucha, tan delimitada, como si estuviese... Queda poco... No sé si realista es la palabra, pero realmente no queda bien. Con lo cual el rollado podemos dividirlo en dos. Para eso podemos agarrar el Object ID, lo ponemos sobre el rollado. Podemos quedarnos solo con esta para ver qué es lo que estamos haciendo. Voy a aplicarle un keylight en keylight. Esto lo que va a hacer es permitirme seleccionar un color que va a desaparecer, con lo cual voy a tener una máscara para solo el fondo o solo el personaje. Y ahora lo que voy a hacer es decirle a las sombras que quiero que tome el alfa de el Object ID, que es la capa que tiene justo por encima. Con lo cual nos vamos a quedar con una sombra que solo tiene, si se fijan, las sombras del fondo y no la del personaje. Bien, para recuperar las sombras del personaje de alguna manera, lo que podemos hacer es duplicar estas dos y en el segundo caso, en este, en lugar de decirle alfa, le vamos a decir alfa invert. Entonces, esta va a tener solo las sombras del personaje y este blanco que me está agregando el denoiser que no afecta en nada porque se suprime al multiplicar. Entonces tenemos por fin separado lo que es personaje de fondo en las sombras. Estas son las sombras del piso. Acá pueden empezar a renombrar si se les confunde mucho esto. Pero siempre también pueden hacerle single a la capa y se dan cuenta qué tipo de sombra es. A esta sombra entonces le voy a poner un blur para sacarlas de enfoque y le voy a poner un Gaussian, algo muy sencillo. Y entonces vamos a tener una sombra creo que voy a tener que componerlo antes de, o precomponerlo, mejor dicho, antes de aplicarle el Gaussian. Voy a agarrar estas dos, las voy a precomponer, Control Shift C. Le voy a poner sombras, o Cast Shadow, mejor dicho, así hablamos con propiedad. Cast Shadow. Voy a dar OK. A este Cast Shadow lo voy a poner en Multiply. Y ahora sí le voy a agregar un Gaussian. Que debería por lo menos... No está funcionando mucho realmente. Vamos a probar con, a ver, un Fast Blur quizás o un Smart Blur. No estoy teniendo los resultados que quiero. A ver el Smart. ¿Qué hace?
No, realmente no. Bueno, voy a hacer otra cosa entonces. Voy a entrar dentro del cast. Voy a ir acá y en el denoiser lo que le voy a decir es que el sharpen lo baje mucho y subirle el radio para con esto blurearlo. Y voy a bajarle el preserve detail para que esté más blureado. Le voy a subir el smooth color. Y ahí más o menos está haciendo algo más similar a lo que me gustaría que haga. Voy a probar con un cámara lens, que creo que ahí está funcionando bastante mejor el blureado. Podemos bajarlo un poquito. Sí, creo que ahí está funcionando mejor. Vamos a volver a la original, a ver cómo está quedando. ¿Saben qué? Creo que lo que voy a hacer es control X y llevarme estas dos para acá y borrar la precomp. Bien, entonces tenemos... ¿de dónde está? Me da la sensación como si... Eso está bien. Esta es la otra sombra que nos está blureando. Bueno, acá lo que podemos hacer es, de nuevo, usar el Object ID para quedarnos solo con el personaje. O dividir... podemos hacer cualquiera de las dos. A ver, control D. Vamos a subir esta por sobre el Rollite. Y vamos a decirle a Rollite que el alfamate y ahí tenemos solo la sombra del personaje. Si no, le podemos decirle que la queremos invertida y ahí tenemos solo el personaje, ¿ven? Y nos deshacemos de el Rollite del fondo. No sé si es lo más correcto, pero puede funcionar de esta manera. Después tenemos acá muy marcada la sombra también, así que podemos volver a hacer esta cuestión. Este es el tema de sacar todos los pases juntos, que en todos sale las sombras, en todos sale... Acá no lo puse invertido, ahí estamos. Entonces acá tenemos solo el especular del fondo. Y si queremos el especular del piso, lo duplicamos y en el duplicado le damos alfamate y acá necesitamos a este agregarle un cámara lens blur también para que bluree la sombra. Ahí estamos. Bien. Como se darán cuenta, este método requiere mucha más, eh, no sé si mucha más post-pro, pero jugar mucho más con los alfas y recortes y qué hacemos con esto y con lo otro y demás. Em, Me parece que en líneas generales queda bien igual de todas maneras el render. Lo que necesitamos es, bueno, en muchos casos ir como fijándonos qué necesitamos recortar, qué sí, qué no. El diffuse es otra cosa que yo lo separaría en dos, porque si se acercan acá van a ver que el personaje, corrí una capa que no debía, tiene como una especie de píxel ahí, que la sombra no está llegando. Eso a veces pasa, que en un píxel no llega la sombra. Bueno, podemos entonces a esto separar con el Object ID, duplicar la capa,
llevarla por sobre Deadpool y tener por un lado solo el fondo y por otro lado solo el personaje. Entonces en la de solo el personaje podemos poner un simple choker a nuestra máscara y tenemos que ver si es hacia positivo o hacia negativo. Es hacia negativo claramente, pero estas cosas pasan. Mm, y no sé si está ayudando realmente, me parece que no lo voy a hacer de esta manera. Lo otro que podemos hacer es blurrear la sombra para que esto no se note tanto. La sombra del personaje quedó, vamos a ver dónde. Si no me equivoco acá. Sí, esta es la sombra de nuestro personaje. Vamos a blurrearlo un poco. No, esta es la luz de nuestro personaje. Oh, me estoy equivocando. Esta es la luz de nuestro personaje. La sombra de nuestro personaje es esta. Que no creo que sea la que está teniendo el problema. Entonces, ¿cuál es la capa que está teniendo el problema? Eh, el extra text se está quedando mal por alguna razón, así que lo voy a borrar simplemente y lo voy a volver a... El extra text, si recuerdan, era nuestro ambient occlusion, básicamente. ¿Dónde lo tengo? A ver, Shadow, Roll Light, Object, acá está, B-Raider. Y lo voy a poner en Multiply. Quiero ver si este es el problema. No, no es ese el problema. Tampoco, tampoco. Creo que el mayor problema está entre el Roll Light Bueno, voy a dejarlo así. Les voy a mostrar el CDEP, cómo podremos utilizarlo. Para el CDEP lo que necesitamos hacer es precomponer esto, porque ya tenemos como medio un caos de capas. Lo vamos a precomponer. Control Shift C es mi manera rápida de precomponer. Le voy a poner, le voy a dejar precomp 1, punto. Y entonces a esto le voy a aplicar, mejor dicho, sobre esto voy a poner una capa de ajuste. Layer New, Adjustment Layer. Esta capa de ajuste va a tener un Lens Blur que va en un primer momento a nublar absolutamente todo. Y acá es donde vamos a usar nuestro pase de CDEP. Lo vamos a poner sobre la capa de ajuste. Y le vamos a decir a la capa de ajuste Luma de nuestro Deadpool. Si ustedes quieren, pueden fijarse de, antes de hacer esto, no TrackMate, pueden ponerla visible y enfatizar los colores que tienen. ¿Cómo pueden hacer esto? Con curvas. Porque a veces no sale lo suficientemente. Entonces, vamos que la luz sea más luz y que la oscuridad sea más oscuridad. Sobre todo que la luz esté más hacia la luz.
Estamos haciendo como una especie de S. Creo que ahí de hecho está bastante bien. El negro está bien negro y lo demás está blureado. Y ahora sí le voy a poner Luma Matte Invert. Y entonces tenemos blureado apenas. Podemos siempre subir el radio de blureo, ¿no? Pero empieza a comer de los costados. Eh, sí, no sé si tanto. A ver, quizás un 10 para que se note un poquito más el blur acá abajo, atrás. Y sobre esto yo pondría otra adjustment layer que tenga por un lado eh, por ejemplo un magic bullet que puede ser un lux y elegimos un look en particular para nuestro personaje. Acá estamos. Me parece que algo así podría ir. Acá es mucho que quieran contar, cómo lo quieran contar. Realmente con esto estoy conforme. Tiene una viñeta, tiene un loot. Todo esto recuerden que lo pueden retocar ustedes. Pueden decir, no, bueno, quiero que los azules sean más azules, por ejemplo. Eh, Le dan OK. Entonces tenemos una capa de ajuste por sobre el resto. Y en esta misma capa de ajuste es donde pondría el motion blur de Revision Plugins. Es el RSMB. Es un excelente plugin. Y sí, voy a ponerle 1 y lo voy a chusmear a ver cómo queda. Sí, es mucho 1. Vamos a ponerle 0,7 quizás. Así sea un poquito menos. Y como empieza ya con el movimiento, blurea. Y cuando se empieza a quedar quieto, tenemos menos blur. Bien. Esto lo voy a exportar. Voy a guardar antes, por las dudas. Ya que todo lo que les mostré está acá. Eh, bien. Lo voy a exportar. Y se los voy a mostrar en cuanto esté terminado. Le voy a poner a tu Media Encoder Q. En mi caso es porque el CC no me está exportando correctamente, siempre tira error el H264, entonces estoy usando más el Media Encoder. Si en su caso no están teniendo este problema, directamente a tu Render Queue y lo tiran en el Render Queue común. Pero a mí no me está funcionando el H264 correctamente, así que lo voy a tirar de esta manera. Y le voy a tirar play y le voy a dar pausa para que cuando volvamos veamos. Genial, volvimos. Les muestro nuestro final. Lo voy a abrir con el VLC para que podamos verlo. Y me parece que en algún momento corrí una capa porque fíjense que hay un salto justo ahí. En el último frame hay una capa que está corrida. Que puede ser eso por lo que no estaba coincidiendo acá abajo, ahora que lo veo. Es un frame corrido que es un error completamente mío. Pero en lo demás creo que se entiende bien todo lo que estuvimos haciendo, cómo componerlo. Lo podemos chusmear igual cuál es el error. Tenemos que entrar a nuestra precompo y fijarnos con mucho zoom
si todo empieza y termina donde debe. Pareciera que sí. A ver si todo termina donde debe. Sí. Lo que me queda pensar es que quizás alguno de estos no tiene 35. A ver. 0135, 0135, 0135, 0135. Bueno, definitivamente hay un error que no se ve en el after, con lo cual me hace dudar un poco de cuál es el problema. Vamos a volver a nuestra compo final y ver si acá es el problema. No pareciera que acá es el problema. Bueno, la verdad es que tiene que ser una capa que está corrida de lugar, con lo cual puedo estar un rato buscándola. Si les pasa nada, tómenselo con calma y busquen qué capa está corrida o no está llegando completamente al final. Y seguramente ese es el error. Porque otro problema es muy raro. O sea, todas las secuencias tienen 35 frames, con lo cual no debería haber un problema. Espero que les haya servido, espero que puedan usar esta técnica también, tanto como la otra. Soy más partidaria de sacar los pases a mano, creo que ahorra tiempo, pero es cierto que lleva mucho más tiempo configurarlos, con lo cual es relativo el ahorro de tiempo, depende de qué tanta cancha tengan para preparar los archivos. Así que nada, fíjense qué les resulta mejor y usen la técnica que les convenga más. Cualquier duda, espero sus comentarios. Saludos, nos vemos la próxima.